política por parte de... Y hoy miércoles 25 de marzo continúa esta hora la audiencia en la que César Nakazaki continúa con la presentación de sus alegatos finales. Nosotros vamos a escuchar sus palabras a continuación. De levantamiento de granjas, de arreglo de vehículos o proporcionar alimentos a las universidades, etcétera. Este testimonio es importante porque cuando la parte civil, sobre todo, presenta la política de guerra sucia, señala como escenario la Universidad de Huamanga. Y acá tenemos como el jefe político militar de Huamanga establece cuál era la labor que el ejército realizaba en las universidades en ese entonces. Luego tenemos el testimonio del general Hugo Martínez Aloja, que fue el comandante general del Frente Guayaga ya no en el 90, sino en el 91. Y repite el mismo accionar. Esto es, las acciones para obtener el apoyo de la población, logrando la organización y potenciamiento de las rondas, así como formar equipos para los sectores salud, utilizando a los médicos del ejército, los helicópteros de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Cruz Roja. Y que estas acciones tenían por propósito lograr la adhesión de la población. Luego tenemos el testimonio del general de brigada Luis Rojas Neira. Él es jefe de la 18 División Blindada, jefe de la subzona de Seguridad Nacional del Centro en el año 92. O sea, la zona específica donde se desarrollaba la Universidad La Cantuta. Él era el responsable de la ejecución de la política antisubversiva en esa área concreta o en ese sector concreto de la defensa nacional dentro del territorio. ¿Y qué refiere? ¿Cuál era el accionar del ejército en la subzona de Seguridad Nacional del Centro en el año 92? Se hacen actividades que vayan en provecho de las poblaciones marginales o rurales. Se implementan sistemas de agua para abastecer a la población. Se brindan servicios médicos, odontológicos, en forma gratuita. Y concretamente en las universidades, hace referencia al trabajo en las universidades de San Marcos y en la UNI. Y señala como ejemplos el retiro de las pinturas subversivas, el nuevo pintado de las universidades, la reestructuración del comedor universitario y algo muy importante, testimonia que en San Marcos los alimentos no habían estado siendo destinados íntegramente a los comedores universitarios, sino iban a las cárceles, y que eso se quiebra gracias a la administración en ese punto concreto del ejército, cuando toma la administración de los comedores universitarios en San Marcos, en el año 1992. Luego tenemos el testimonio del general César Ramal Pesantes. Él es el responsable en el año 91 de la zona de la subzona nacional del centro,
también donde quedaban los escenarios de Barrios Altos y Cantuta. Y pone el ejemplo de los trabajos que realizaban en Huaycán, donde conjuntamente con los padres de familia y los habitantes de la zona se mejoraban los colegios y se proporcionaban alimentos, medicamentos, diversas atenciones, mejoramientos de las carreteras, y que esto se repitió en Horacio Ceballos, en Micaela Bastidas, en San Gregorio, Santa Elena, Tupac Amaru, Vía El Salvador, Vía María del Triunfo, Pisco, Chincha, Guarochirí, Yauyos. Y que estas acciones cívicas eran realizadas diariamente. Refiere haber instalado, y esto es importante, la base de acción cívica de la Cantuta. Y que la primera obra que se realizó en la Universidad La Cantuta fue el recuperamiento, la recuperación de la infraestructura. Todo esto a cargo de 30 o 40 hombres que trabajaban en distintos turnos. Refiere igualmente que en la Universidad Enrique Guzmán y Valle se construyó una explanada de campo deportivo, se rehabilitaron los 800 metros del tramo de la carretera circundante a la universidad, se nivelaron las plataformas de la Facultad de Ciencias Sociales, se acondicionaron las vías de los profesores, todo esto con autorización de la universidad, al igual que el pintado interno y externo para borrar las pintas subversivas, así como la demolición de instalaciones que habían quedado afectadas desde la época del sismo. Se refiere al sismo del 74. En este punto es necesario detenerse un momento, señor presidente, porque dado a que uno de los casos materia de juicio es la matanza de la Cantuta, la reflexión para establecer la compatibilidad o no de estas dos políticas antisubversivas, una de guerra limpia, entre comillas, y otra de guerra sucia, entre comillas, parte de la siguiente pregunta. Las fuerzas del orden no ingresaron a la Universidad de la Cantuta la noche de los asesinatos. Las fuerzas del orden ingresaron a la Cantuta casi un año antes. ¿Qué hicieron durante ese año? ¿Eliminaron estudiantes? ¿Repitieron acciones delictivas como la matanza del profesor y los estudiantes? ¿O realizaron obras de bien para la comunidad universitaria? Para finalmente preguntarse, ¿qué lógica tendría cuidar a los estudiantes durante un año para en una noche ir a aniquilar a un profesor y 9 estudiantes? ¿Dónde está la lógica establecida por la Fiscalía que permita compatibilizar esas dos estrategias? La estrategia de mejorar la universidad, de recuperar la universidad para los estudiantes, de liberarla del terrorismo, y un año después, en una noche de locura, ir y matarlos. ¿Eso respondió a una política antisubversiva? ¿O fue la infeliz decisión
de un destacamento o operaciones especiales de inteligencia y, por cierto, de quienes los dirigían. ¿Qué fue Cantuta? ¿Expresión de una política antisubversiva o la demostración que un organismo estatal utilizaba métodos de guerra sucia?